¿cuál crees que puede ser el nexo con el estudiantado y la formación? Y este lugar, fundamentalmente, viendo vos que venís de afuera, ¿qué considerás que sería lo que podríamos hacer, qué cosas tendríamos que destacar y cómo lo podríamos aprovechar para el estudiantado? Si es que nosotros lo colocamos desde el lado de misión, pues yo creo que sería el conector base, ¿no? Finalmente, recordar todo lo que se hizo en el pasado para poder tener hoy el Evangelio, recordar el sacrificio que ellos hicieron, nos inspira y nos motiva para poder continuar ese legado. Entonces, ir, visitar, ser parte del lugar exacto donde se realizó esto, puede no solamente traernos a la memoria la historia del pasado, sino hacer un compromiso de yo puedo, en el lugar donde estoy, hacer otra vez una nueva historia, ¿no? Con aquello que Dios tiene para su pueblo a través de mí. No, lo que más impresionado quedo es sobre el esfuerzo que ellos hacían. Primero, para dejar todo, invertir lo poco, lo mucho que tenían solo para la misión. O sea, ellos no estaban interesados en qué más puedo tener, sino a quién más puedo alcanzar. Cómo con el tiempo parece que fuimos perdiendo un poco esa esencia, ¿no? Hoy la mayoría obviamente puede pensar, ¿y mi futuro? ¿Qué más puedo tener? Algo más. En la cabeza de ellos es, ¿a dónde vamos? ¿A quién alcanzamos? Y los recursos que tenían, lo colocaban todo, absolutamente todo. Un sentido de urgencia interesante, ¿no es cierto? Un sentido de urgencia muy, muy fuerte, Sí. con muchas limitaciones. Una cosa que yo siempre me gusta destacar es el tema de la accesibilidad al estudio de la Biblia, porque esa complejidad que tenía el camino para llegar hasta un lugar, el comunicarse para pedir un pastor que venía, la carta demoraba un mes, otro mes, yo, también la tenía a la hora de estudiar la Biblia. Hoy tenemos todos los recursos, hoy la IA, viste, podés acceder rápido a alguna. Ahí era lectura, lectura, lectura y recuerdo y la misma Biblia, anotaciones y deducir y inferir cosas. O sea, tenían que meterse realmente profundamente en el estudio de la Biblia. No era una cosa de casualidad solamente. Exactamente. Y hoy de alguna manera, es decir, yo creo que a veces los índices han bajado de crecimiento y todo porque nos falta eso y estamos en algo mucho más playo, digamos, que lo que era. Totalmente. Ahora una cosa que nosotros, no es porque estés vos, Joel, acá, pero el año pasado tuve una entrevista en casa, vinieron algunos a almorzar, mi familia, había varios chicos, alumnos, y yo siempre suelo preguntarle, bueno, a ver, bueno, hagamos una rectoría abierta. Y empiezan, ¿viste? Los padres se ponen, a ver qué van a decir los hijos, ¿viste? Quieren callar. Claro. Pero en esa reunión que tuvimos, que había unos 4 o 5 matrimonios con hijos universitarios, una de las cosas me dijeron, pastor, nosotros luchamos como todos los jóvenes con cosas, pero hay cosas que ya las tenemos resueltas. Entendemos que hay muchos jóvenes que no tienen resueltas cosas básicas, llamémosle problemáticas juveniles. Ajá. Pero todo el mensaje siempre está orientado a esa población. Entonces los que, no es que somos superiores ni inferiores, entonces la necesidad de ir a un púlpito con mayor fundamentación bíblica es un desafío y que a su vez sea cautivante, atractivo. Y yo creo que este año nosotros, y ellos lo pueden decir también, o no, digamos, pero ya lo he hablado con varios, hemos tenido tanto a vos como el primer predicador, que a diferencia de otros años, que estuvieron buenas la semana de oración, encontramos un sustento, e igualmente los chicos bien.
Es muy interesante porque nos lleva a pensar que cómo seguimos nosotros cautivando al joven. Sí, tenemos que ponerle el envase, ¿viste? Colorido, pero en definitiva es el poder de la palabra el que... Totalmente. O sea, cuando vos decís, bueno, te abro un libro que tiene, ¿cuántos capítulos están? 6 capítulos, 11, no, un poquito 10 más, capítulos. 10 capítulos. Este, una semana entera, ¿viste? Entonces, saca de acá, de acá, de acá. Eso lo están destacando mucho, sí, está muy bueno. Y yo creo que estos pioneros tenían eso, ¿viste? O sea, cuando dejaban de trabajar, se metían con esa lamparita a la noche a estudiar y profundizar. Y un énfasis fundamental, creo, no sé, Cristian, si digo bien, el tema del sábado. El tema del sábado era clave. Era nuestro diferencial en sí, bueno, siempre, ¿no? El mensaje de los tres ángeles, la adoración a Dios, adora a Dios. Em, Al poder visitar tanto el primer lugar como este, ¿no? Hay algunas cosas que yo vengo pensando. Todo lo que ellos han hecho en su tiempo con los mínimos recursos que ellos tenían, comparando con lo que hoy, la cantidad de recursos que tenemos, digo, alguna cosa necesitamos volver a revisar qué perdimos en el tiempo que ellos hicieron, ¿no? No digo que hemos perdido la esencia porque el deseo de ser uno, pero esa entrega completa. Y la respuesta probablemente sea en que el fundamento y la base de la vida para ellos era mayor estudio de la Biblia, que una de las cosas que sí realmente se ha descuidado mucho dentro de los miembros de la iglesia. Y estuve viendo, hoy voy a compartir un cuadro que a mí me sorprendió demasiado de investigación sobre el efecto de la Biblia en aquellos que dedican 4 veces por semana a estudiar, solo 4, o sea, o mínimo 4, mínimo, ¿no? Y decía que el poder de misión o testificación es 200% más de aquel que tiene 3, 2 o 1. O sea, aquel que va solamente escucha un sermón de sábado y ahí se acabó su devoción al Señor, nunca va a poder testificar. Esta gente pues vivía con la palabra. Ve, abría la palabra, predicaba la palabra, el fundamento, y no había manera de poder quedar callado, ¿no? Entonces, a veces estamos preocupados por ver qué hacemos. Pues el tiempo ahora ha cambiado, la cultura ha cambiado, pero el fundamento es el mismo. Y la base, la garantía del Espíritu Santo es el mismo, el poder es el mismo. El problema es que nosotros a veces hemos bajado y hemos descuidado algunas cosas y elementos importantes. Vemos la historia de los pioneros. Entonces se entregaban todo, pero eran hombres dedicados a la oración, al estudio de la Biblia, a la profundidad de las Escrituras. Yo siempre mencionado en algunos eventos de jóvenes, ¿no? Lo que necesitan de verdad nuestros jóvenes es un acercamiento más a la palabra de Dios, porque entretenimiento lo tienen en todo lado. Sí. Y los especialistas en entretenimiento están fuera. Nosotros no estamos para eso. Estamos para llevar a la persona a la palabra. Una vez que se acerca a la palabra, la visión cambia. Cuando la visión cambia, ha cambiado todo. Y ahora ya no importa más el entorno, porque tienes una visión correcta de la palabra de Dios y de la vida que Dios quiere para ti. Entonces, volver a eso, a lo que nuestros pioneros hacían. Yo siento profunda admiración por todos aquellos que dieron todo y al mismo tiempo me desafía, porque al ver cada foto, incluso las herramientas que ellos usaban, y ver todos los privilegios que hoy tenemos y herramientas que hoy tenemos, me hace sentir que no estoy dando todo lo que debo, ¿no? Entonces, recordar y repasar o visitar estos lugares me desafía. Primero me inspira por la historia, por todo lo que ellos hicieron, pero me desafía a decir, mira, todavía hay algo más que hacer. Ellos con menos recursos dieron todo. Hoy te he puesto más recursos y más privilegios y hay más todavía para poder hacer. Te voy a hacer una pregunta que le suelo hacer a los alumnos en los momentos de evaluación. Si tuvieras la oportunidad de dirigir la UAC puntualmente, una medida que vos crees que necesitamos tomar, cuidar, y esto lo hago así con respeto y porque Dios, viste, nos habla a través de decir, Claro. esto tiene que meterle la atención definitiva.
obviamente, si fuese solo por un día, lo único que haría sería no tomar una sola decisión sin antes orar demasiado. Ok. Eh, cada vez que uno entra a una función o responsabilidad, y especialmente cuando está comenzando, uno comienza a depender más. A veces en la medida que pasa el tiempo, uno se vuelve especialista en algo. Y yo considero que incluso para nosotros pastores, uno de los mayores peligros que tenemos es volvernos especialistas haciendo lo que hacemos. Ujú. Y cuando creemos que ya sabemos hacer, en un momento ya no necesitamos más consultar, porque ya sé. Eso nos pasa a todos a menudo. ¿Y qué decisiones yo tomaría? Yo no tengo la menor idea de cuántas decisiones un líder toma por día. Lo único que sé es que cada momento están tomando decisión y de su decisión va a depender no el presente, también el futuro. Hay decisiones que fueron tomadas hace años que esto afectan o impactan. Entonces, si necesito de mayor dependencia, yo colocaría allí mismo la espiritualidad por encima de todo. Una de las cosas que estoy pensando así en este momento es, primero, todo funcionario o todo trabajador, antes de que pueda realizar su labor, su trabajo, parte de su trabajo sería primero tener un encuentro con Dios en un lugar específico. Mm. Eh, tu trabajo es esto, pero parte de tu trabajo va a ser que antes de entrar allá, primero pases por acá. Y ese puede ser un lugarcito especial donde tienes un tiempo prudencial solamente para pedir a Dios la sabiduría necesaria. Lo mismo colocaría en los salones, ¿no? Que los alumnos puedan tener ese hábito. Una de las cosas que yo hacía de capellán, yo le decía a todos, imagínate de rector, ahora a capellán. No, Una no. de las cosas que yo hacía de capellán era, la nota que ustedes tengan en religión para mí no es importante. Lo único que yo quiero que de este curso ustedes aprendan una cosa, que es amar la Biblia. Y no importa el grado en que esté, lo que hacía es, antes de poder tomar la clase, ustedes aquí leen un capítulo de la Biblia, todos los días, un capítulo. Y es más, yo no tomaré examen si es que solamente yo hago preguntas aleatorias y ustedes me responden del capítulo de hoy, eso es suficiente, porque religión no es conjunto de creencias, es experiencia, es vida, y esa vida comienza con el contacto con la palabra de Dios. Si es que yo coloco al personal y a las personas que trabajan más en contacto con Dios, si yo coloco al alumnado más en contacto con Dios a través de su palabra y el hábito de oración, si solamente conseguimos esos dos hábitos, ya habrá cambiado nuestra visión, habrá cambiado nuestro día, nuestras decisiones y todo lo demás. Yo considero que todas las decisiones administrativas que se toman, algunas son muy urgentes, son necesarias y no tienen que ver con el área espiritual, tienen que ver con áreas netamente administrativas. Pero también considero que si estamos bien espiritualmente, todo lo demás serán acertadas, todas las demás. Bueno, me sirve muchísimo, porque no es solo por un día, sino que es al inicio del día, al inicio de una jornada, y lo que vos presentabas es el riesgo que tengo, que muchas veces caigo, lo hablo en forma personal, tenemos todo, pero decir, me olvido, ¿viste? Te olvidas, y volver a Dios tiene que ser constante. Nosotros estamos preocupados justamente por el tema de la espiritualidad. Una de las cosas que hablamos con los decanos esta semana es decir, la pregunta, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Con qué paradigma estamos enseñando? No se trata solo de tener una hora de Biblia, se trata de que los contenidos, además de la conducta fuera del aula, ¿no es cierto? Del docente, de todos nosotros, es fundamental, y eso requiere una revisión constante de lo que se enseña, los contenidos. Nosotros necesitamos responder al Estado. Tenemos, por ejemplo, la carrera de teología, que está acreditada por el Estado, es una de las pocas carreras en Sudamérica, es la única de teología en el país, lo cual te ofrece la posibilidad de tener un título de grado y después puedes hacer un doctorado directamente. Yo, de hecho, soy licenciado en teología y estoy tratando de terminar mi doctorado en la Universidad de Palermo, una universidad de afuera.
pero accedí con el título de teología. Perfecto. Y hace unos años, cuando me presenté a nuestra agencia de acreditación del Estado Nacional, habíamos retirado una maestría en capellanía. Una de la vicedirectora de la entidad, o sea, la vicepresidenta, me dice: rector, ¿por qué retiraron esa maestría en capellanía? No, yo le expliqué, bueno, que teníamos ciertas dudas, y me dice: mire, ustedes tienen una buena teología. La mujer no sabe nada de teología, pero siempre me quedó. Yo se lo he comentado al pastor Estero, lo he comentado con los muchachos de teología, al doctor Becerra. Ustedes tienen una buena teología, o sea, tienen un buen programa, no lo retiren. El Estado considera que es un buen programa. Entonces, en tanto y en cuanto esa acreditación y responder al Estado no ponga en juego la sustentabilidad teológica, filosófica, la cosmovisión del adventismo, vamos para adelante. Si no, tendremos que retirarnos, y así sucede con el resto de las carreras. Así que es un desafío, me sirve muchísimo, y es algo que necesitamos recordarnos permanentemente. Sí, gracias por esto. ¿Sabes cuánto tiene este púlpito de tiempo? No, solo está fuera del... Está en estado original. Está en estado original. El púlpito está en estado original. ¿Te animás a decir algo de ahí, pastor, desde el púlpito? Ese púlpito fue el púlpito de la predicación de... No, pero es un honor, hombre. Es como que nosotros somos los feligreses acá y nos estás predicando. Para nosotros un púlpito obviamente siempre representa el lugar donde se sostiene la palabra, ¿no? Y cuando yo veo un púlpito y coloco la Biblia en el púlpito, yo siempre pido a Dios: Señor, yo quiero ser el púlpito porque quiero que tu palabra pueda estar en mi vida, en mi corazón. Este púlpito tiene una historia, porque desde aquí se colocó la semilla del Evangelio a todos aquellos miembros que un día se sentaron aquí para poder escuchar la palabra. O sea, esto no es solo un pedazo de madera. Es como cuando miramos la cruz, y más allá de ser una madera que sostuvo a Jesús, representó finalmente la salvación. Este púlpito, al estar en un estado original, no es un pedazo de madera común. Es un lugar donde se sostuvo la palabra y donde desde aquí se proclamó el Evangelio para lo que hoy podamos ver en toda Sudamérica. Miles y más de 2 millones de personas ya encontraron o escucharon esa palabra, pero todo comenzó por algo simple, ¿verdad? Algo tan simple, tan sencillo. Y una cosa interesante me llama la atención. Cualquier lugar, por más pequeño, simple que sea, si está Dios o su presencia, lo convierte en un lugar sagrado. Me encanta pensar en Moisés, desierto. No había nada, arena. Sácate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es santo. ¿Qué había? Había un púlpito. Y ese púlpito, desde donde Dios hablaba, era una zarza. Esa zarza era el púlpito para que Dios pueda hablar al corazón de Moisés. Pero si está la presencia de Dios, ya el lugar se convierte en un lugar sagrado. Obviamente no estamos aquí para sacralizar eso, hacer santo, santificar esto más. ¿Cuánto representa esto para nuestra vida? Y agradecemos a Dios porque en las bancas donde hoy estamos sentados y el púlpito que hoy tenemos aquí representa para nosotros de cuánto poder tiene la palabra para transformar nuestra vida y para poder concluir la misión que Dios nos ha dado. Lo que ellos comenzaron por el poder del Espíritu, como dice el lema afuera, nosotros tenemos que concluir. Y que Dios pueda usarnos como instrumentos, darnos siempre ese sentido de urgencia de que el Evangelio tiene que ser predicado. En nuestro corazón que jamás pueda apagarse la llama que un día Pablo tenía, porque él creía que Jesús volvía de su generación. Y que nosotros día a día podamos no pensar Jesús va a volver de aquí a mucho tiempo, no, en mi generación. Y prediquemos como si Jesús volviese hoy. No importa cuándo Él regrese, lo que importa es que la llama siempre se mantenga viva, de que Jesús viene ya. Y el sentido de inminencia del regreso de Jesús y de urgencia en la predicación del Evangelio sea aquello que nos impulse a darlo todo. Porque ahora sí, a diferencia de Pablo y de los apóstoles, sí estamos en el fin de los tiempos, en el tiempo. Amén. Que Dios nos ayude. Gracias, pastor. Gracias por tu presencia, por tus palabras.